Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día, el día de hoy con el tema es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y estábamos sustentados o queremos sustentar esta enseñanza en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, cuando el Señor dice a través del escritor sagrado, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Decía yo, el día de hoy Dios no miente. Por dos cosas inmutables dice que es imposible que Dios mienta. Imposible es una palabra compuesta que viene de la raíz in, que es negación, pero como la M con la P deben de ser de esa manera y no la N con la P, por eso es imposible, pero es una negación, no es posible, dice. Cuando dice no es posible, no es factible, no se puede dar, no puede suceder. Entonces tenemos que tener la certeza y confianza de que Dios no miente. Pero dice ahí, por dos cosas inmutables no miente Dios. ¿Cuáles son? Una, la promesa, y otro, el juramento. ¿Cuál es la promesa que le dio a Abraham? En el versículo 14 de ese libro de Hebreos dice de esta manera, voy a dar lectura. Dice nuestro Dios, dice diciendo, de cierto te bendeciré. Vean la promesa que le dio a Abraham. De cierto te bendeciré. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia. La promesa es Dios bendecir a Abraham con abundancia. Y dice, y te multiplicaré grandemente. Y te multiplicaré grandemente. El libro de Génesis, capítulo 13, nos enseña que Abraham era rico en ganado, en oro y en plata. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Todas las promesas o todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Si a nosotros nos ha prometido salvación por medio de Cristo, si creemos en Cristo, claro que se va a cumplir esa salvación. Si dice aquí yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. En el momento de la debilidad, en el momento de la necesidad, allí va a estar para ayudarnos. Cuando nos dice que con su mano fuerte y brazo extendida salvó a Israel y que de la misma manera nos va a bendecir a nosotros, lo va a cumplir. Todas esas promesas las va a cumplir. Y notemos que le dijo a Abraham, te bendeciré con abundancia. La palabra de Dios nos enseña que lo que Él da, quiere que sea con abundancia. A veces nosotros usamos esos términos solamente para la parte de la economía. No, pero cuando le pedimos paz, nos las va a dar con abundancia. Cuando le pedimos sanidad, nos la va a dar con abundancia. Cuando le pedimos nosotros amor, nos los va a dar con abundancia. El punto es de que Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Si Él dijo,
lo va a hacer. La otra es el juramento, la otra cosa inmutable es el juramento. Dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. No hay nadie más grande que Dios, y dice, pues de esa grandeza tomaré para darles a ustedes. Entonces, noten, el juramento a través de la grandeza de su amor, justicia, misericordia, provisión, sanidad, etcétera, etcétera. Y la promesa de dárselo ¿a quién? A los que le creemos. Por eso la necesidad de decir, ¿crees en Cristo? No, recíbelo como tu Señor y Salvador. ¿No crees? Recíbelo, necesitas de Él. Si crees, hay que confiar en todo lo que dice y establece. No tenemos que dudar. Ahora, cuando nos enseña y nos dice que tenemos un fortísimo consuelo, la palabra fortísimo viene de fuerza. Y la palabra fuerza en los diccionarios, tanto seculares y bíblicos, dicen, es el vigor o es la energía que se aplica, la energía que se aplica. Entonces, podemos decir que es la capacidad de fuerza y poder que se ejecuta. Y dice Dios que es por esa fuerza y ese poder va a ejecutar lo que dice. Y cuando encontramos historias bíblicas de una Sara, de una Esther, de una Débora, estoy refiriéndome hacia mujeres, o encontramos historias como las de un David, de un Abraham, de un Moisés, cuando encontramos nosotros historias de Mesac, Cedrac, Abednego, o Misael, Azarías, Ananías, cuando encontramos historias de aquel paralítico que recibe bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos historias del cojo, de la hermosa, del templo, cuando llega Pedro y dice, lo ve y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, y aquel se levanta, es sanado y entra al templo con brincos y saltos. Bueno, nosotros nos damos cuenta que todos aquellos recibieron por una razón. Dios lo había prometido y lo había cumplido. ¿Qué es lo que quería Dios o qué es lo que pide de los seres humanos, de los creyentes? Esa cuestión, que le creamos, que tengamos fe. De hecho, en el libro de Hebreos nos lo enseña, que cómo es que se heredan esas promesas, y es para nosotros eso. En el libro de Hebreos nos enseña y nos dice en el versículo 12, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia hay dos cosas que tenemos que tener: fe, certeza de que va a suceder, y paciencia. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces dice que por la paciencia y la fe alcanzan la promesa. Ahora, dice que es imposible que Dios mienta. ¿Cómo actúa el enemigo? La historia bíblica nos enseña que Israel salió a conquistar la tierra prometida. De hecho, hay coritos que a mí me encantan cuando hablan de esto. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el mar al Jordán, aunque esta sea tierra de gigantes, nuestro Dios la victoria ya nos dio. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Israel darle esa tierra, que fluía leche y miel. Pero cuando llega el momento de cruzar para llegar a esa tierra, Moab, ¿verdad?, se opone a que pase por ahí. Y dice la escritura que Balac, el hijo de Zippor, el rey, manda traer y contrata a un profeta para que maldiga a Israel. Y le dijo, porque de cierto, al que tú maldigas va a ser maldito, y al que bendigas será bendito. Bendíceme a mí, le dice Balac a Balaam. Y Balaam se vende. Él dice, va, voy, órale. ¿Cuánto me vas a dar? Pues ya llegaron a un arreglo, que por cierto después Pedro usa a ese profeta como sinónimo de aquellos que hacen dinero a través del evangelio. Casa de alabanza, como dice, lo hemos hecho, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no persigue fines lucrativos. Ahí damos gracias a Dios porque nos siguen, y el objetivo de este ministerio no es lucrar o hacer negocio. De gracia recibimos, damos de gracia.
Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Porque aquel concepto del profeta era de venir a maldecir a Israel. Pero el libro de Números en el capítulo 23 nos enseña qué grandeza de Dios. Cuando le dice por ese profeta a Israel: no hallo pecado en Israel. ¿Acaso no adoraron un becerro? Ahí encontramos la doctrina o la enseñanza de la justificación, que ahora en Cristo es mucho mejor. Justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso es tener esos conceptos claros. Bueno, Israel iba a ser maldecido por un profeta. Había sido pagado aquel, pero le dice el profeta: yo voy a hablar lo que diga Dios, porque ya una burrita por allá le había hablado y le había dicho y lo había detenido en su locura. Pero bueno, el punto es que fue. Y dice el libro de Números capítulo 23, de los versículos 18 en adelante, dice de esta manera. Desde el 21, decíamos 18. Entonces tomó la parábola y dijo: Balac, levántate y oye. El que contrató, le dicen a este que contrató: escucha lo que va a decir o lo que voy a decir, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Una afirmación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo va a ejecutar. Qué hermoso y glorioso. Dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Qué hermoso es nuestro Dios. Él dio bendición. Dios dio bendición y no podré revocarla. O sea, no puedo cambiarla. No importa todo lo que me ofreces de dinero o lo que me ofrezcas, no lo puedo cambiar. Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él y júbilo de rey hay en él. Qué hermosa justificación de Dios. ¿Por qué? Porque hasta me conmuevo, porque me sé la historia. Sé cuando salieron de Egipto y cuando Moisés subió y Dios le estaba dando las tablas y hablaba de amor y hablaba de misericordia y hablaba de quitar delante de ellos a los adversarios, y van a huir de delante de ti, y tú saldrás por un camino y ellos van a huir por 7, y va a haber sanidades y va a haber milagros. Y Dios le prometió a a Moisés allá en el monte Sinaí una serie de bendiciones, y le dio Deuteronomio 28: si guardares mis preceptos y mandamientos, y le dice: bendeciré el trabajo de tus manos, etcétera, etcétera, y prestarás y no pedirás prestado, y bueno, muchas cosas. Pero Israel, como se tardó Moisés de bajar, le dice a Aarón: haznos a un Dios. Y aquellos le dice Aarón: tráiganme oro, tráiganme, y hacen un becerro y lo adoran. Esa historia ahí está. Adoran al becerro y dicen: este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde minimizaron la grandeza de Dios? Y dice la Escritura que después de ello vino consecuencias. Pero también en Israel, dice la Escritura que cuando andaban en el desierto le dijeron a Moisés: tu misma hermana, nada más por ti habla Dios, ¿acaso no habla también por medio de nosotros? Acuérdense que María también le llamaban profetisa. ¿Y qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Que le dijo Dios: te voy a mostrar con quién estoy, quién es mi siervo. Y aquella mujer tuvo lepra, que Moisés ora al Señor, y aquella mujer, su hermana Miriam, es sanada.
La Biblia nos enseña de los de Coré. También, no más por ti, eso los tragó la tierra. A sus descendientes y a sus bebés y a sus mujeres encinta, la tierra se abrió y los tragó. Pero yo cuando veo este pasaje, cuando querían maldecir a Israel, ese Dios que no miente y que juró y prometió, le cumplió a Abraham bendecir a su descendencia. Le dio un hijo en una mujer que no podía engendrar. Sobre esa naturaleza, Dios le dio un hijo. Después vino Isaac, después Jacob. Después de Jacob, las 12 tribus entraron a cautiverio, pero cuando salen con mano fuerte y brazo extendido, como Abraham se lo había dicho. Dios cumple, no miente. Y cuando vemos esas historias de la misma manera, el enemigo salió para maldecirnos a través de adversidades, de problemas, de enfermedades, muchas cosas. Pero ha habido una palabra de parte de Dios de bendecirnos a través de su Hijo amado, Jesucristo, y otorgarnos triunfo y victoria. Son dos cosas inmutables: la promesa y el juramento. Y el juramento lo selló el Señor a través del sacrificio de Jesús. Por lo cual dice la Escritura en el libro de Juan, en la carta del apóstol Juan, en una de sus cartas, capítulo 3, versículo 8, cuando dice que el enemigo vino con un propósito: destruir. También lo dice Juan 10:10, pero dice que para esto apareció, dice la carta de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno o de Satanás y del diablo. De la misma manera que aquel profeta no pudo revocar las bendiciones por maldiciones, sino que todas esas maldiciones que querían traer sobre Israel las cambió Dios a través de los labios de aquel profeta. De esa misma manera hoy todavía lo quiere hacer Dios. Dios no miente. Si dijo, lo va a cumplir. Y si en esta hora quieres entregarle tu vida a Jesús, dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi Salvador personal y te ruego que me perdones y con tu sangre me limpies y laves. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy salvo. Y oremos. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, y que esta reflexión a sus vidas tenga un efecto de bendición. Y todas las promesas que has dicho las has de cumplir en sus vidas, junto con sus familias. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, y en todo lugar. Por Cristo, amén, amén, amén. Un excelente día.